Todo comenzó en la escuela de Frankfurt, un antro de pseudocomunistas aburguesados que, disconformes con los resultados y la deriva del comunismo de la época, decidieron erigirse en la referencia intelectual de la clase trabajadora, desarrollando ideas para incidir en la sociedad a través de nuevos conceptos culturales en torno a lo que se llegó a denominar marxismo cultural. Allí estaba un tal Theodor Adorno, que más tarde, huyendo de los nazis, se trasladó a California en 1934, donde comenzó sus provocativas críticas contra la cultura de masas y la industria cultural, volviendo a Frankfurt en 1949, donde se estableció como un referente intelectual alemán y una figura central en el Instituto de Investigación Social, del cual más tarde fue director en 1958. En 1937, la fundación del sionista Rockefeller comenzó a financiar el denominado proyecto de radio, con el objetivo de estudiar los efectos de los medios de comunicación sobre la sociedad, en especial en la radiodifusión. Allí estaba, como asesor musical, el excelente músico que era Theodor Adorno, junto a Paul Lazarsfeld, que era el director, a Hadley Cantrill, musicólogo, a Gordon Allport, que más tarde pasó a ser el principal representante del Instituto Tavistock en los Estados Unidos, y a Frank Stanton, un investigador de la CBS enviado para ayudar al proyecto y que después se convirtió en presidente de la mismísima CBS. Todos ellos de origen askenazí. Comenzaron a experimentar con lo que entonces se llamaron dramas de radio y hoy son conocidos como telenovelas, y fueron partícipes de la famosa emisión de radio de 1938 titulada La Guerra de los Mundos, donde una emisión de radio sembró el pánico en las calles de Nueva York al difundir a través de las ondas una invasión extraterrestre, que de los 6 millones de personas que escucharon dicha emisión, el 25% pensó que era real y otro porcentaje muy alto creyeron estar viviendo una invasión de los alemanes. Desarrollaron métodos para encuestar a la audiencia, permitiendo con ello averiguar los gustos y emociones de los oyentes, lo cual se ha convertido desde entonces en una herramienta esencial en la investigación de grupos focales. Descubrieron el modo repetitivo como método de éxito, convirtiendo una canción en objeto ideal de vida en que se reflejaran los oyentes, y captaron la disminución del aislamiento cuando el individuo se funde con otros miles de admiradores. Notaron la adicción del oyente a esta fórmula, concluyendo en 1939 que los estadounidenses durante los 20 años anteriores habían llegado a estar predispuestos hacia la radio y que su audición se había hecho tan fragmentada que la repetición del formato era la clave para la popularidad, que la lista discográfica determinaba la canción de éxito y la repetición podía hacer de cualquier estilo de música o de cualquier intérprete una estrella, lo cual hacía que casi cualquier contenido terminaría siendo aceptable. Adorno llegó a declarar que no solo son tipos cíclicamente repetitivos y rígidamente invariables las canciones de éxito, las estrellas y las radionovelas, sino que el contenido específico del entretenimiento mismo se deriva de ellos, y solo da la apariencia de cambiar. Los detalles, decía, son intercambiables. En un informe preparado por el Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Michigan, Paul Hirsch describió el producto del proyecto de investigación de radio de Adorno. Según Hirsch, el establecimiento de la lista de éxitos de la radio de posguerra transformó a los medios de masas en una agencia de programación subcultural. Las redes de emisoras fueron convertidas en máquinas de reciclaje a tiempo completo, que repetían los 40 éxitos principales. Hirsch expuso cómo toda la cultura popular, incluidas las películas, la música, los libros y la moda, están ahora gobernadas por la misma política de preselección. Debido a los profundos desacuerdos con Paul Lazarsfeld, Adorno abandonó el proyecto en 1941, pasando a trabajar para la Corporación de la Corona Británica, en otra escuela del pensamiento llamada Instituto Tavistock. Y en un gran alarde de cinismo, llegó a organizar un día de campo con bandas de rock en Tavistock y a escribir música sencilla y pegajosa
para probar sus conceptos de cómo la gente es fácil de clonar con masajes cronometrados y repetidos en música. Como decíamos, Adorno entró en este Instituto Tavistock, que fue fundado en Londres en 1946 con la ayuda de una subvención, como no, de la Fundación Rockefeller, oficialmente enfocado a la antropología, la economía, el comportamiento organizacional, la ciencia política, el psicoanálisis, la psicología y la sociología. El profeta de Tavistock fue Sigmund Freud, que se mudó a Inglaterra, donde le regalaron una mansión de la princesa Bonaparte. El trabajo pionero de Tavistock en la ciencia del comportamiento, basado en ideas freudianas sobre el comportamiento de los seres humanos, lo convirtió en el centro mundial de la ideología fundacional. Hoy en día, el Instituto Tavistock opera una red de fundaciones de 6 billones de dólares anuales en los Estados Unidos, financiado, cómo no, por el dinero de los contribuyentes. 10 importantes instituciones están bajo control directo, con 400 filiales y 3.000 grupos de estudio y think tanks que originan muchos tipos de programas para aumentar el control sobre el pueblo estadounidense. Desde Tavistock, Theo Adorno y el citado instituto tuvieron una influencia brutal entre las masas generacionales de jóvenes de los años 60, 70 e incluso de los 80, manipulando su pensamiento y conducta a través de la música y de movimientos contraculturales. Pero antes de abordar este tema, veamos otro aspecto importante. Digamos que el director del proyecto de investigación de radio, Paul Lasserfer, se casó con la socióloga y psicóloga Herta Herzog, la primera directora de investigación para La Voz de América de la CIA, que finalmente terminó encabezando la Columbia Broadcasting System, la CBS. El fundador y jefe ejecutivo de la CBS era el sionista y agente de inteligencia William Paley, miembro también del Consejo de Relaciones Exteriores, del CFR. A petición de su amigo, caballero de Malta y director de la CIA, Allen Dulles, Paley contrató a agentes de la CIA para trabajar en secreto en la CBS, como parte de una operación denominada Mockingbird, creada en 1948 para reclutar organizaciones de noticias y periodistas estadounidenses para hacer de ellos espías y difusores de propaganda. Dulles había provisto a dicha agencia casi exclusivamente con graduados de la Liga Ivy, un grupo de universidades elitistas de Estados Unidos, sobre todo de Yale, con figuras como George W. Bush, de la Sociedad Skull and Bones, también en la Universidad de Yale. Así, mediante el dinero del sionista Rockefeller, Henry Luce, un miembro de Skull and Bones, que estuvo implicado en el asesinato de Kennedy, fue financiado para establecer varias revistas nacionales muy populares, como son Life, Time, Fortune y posteriormente House and Home y Sport Illustrated. Los Rockefeller también, directa o indirectamente, financiaron infinidad de revistas y periódicos, entre ellas las conocidas Glamour y Vogue. El sionista Eugene Meyer, uno de los fundadores del CFR y primer presidente del Banco Mundial, compró el Washington Post, el Newsweek, la revista Weekly y otras publicaciones. Los sionistas Lehman, Goldman Sachs, Kuhn Lev y los Warburg controlaban la industria cinematográfica, Hollywood, la radio y la televisión. La CIA, controlada por caballeros de Malta, que es lo mismo que decir Vaticano, se había infiltrado en los negocios de la nación estadounidense, en los medios y en las universidades con decenas de miles de agentes guardianes que actuaban como espías y estimulaban la histeria anticomunista de la Guerra Fría. Por último, los activos en los medios de la CIA incluirían finalmente a la ABC, ABC, la NBC, la CBS, tal como decíamos Time, Newsweek, Associated Press, United Press International, Reuters, periódicos como Hearst, Scripps-Howard, Copley News Service, etc. Y a 400 periodistas que en forma secreta cumplieron encargos de acuerdo a documentos de los archivos centrales de la CIA, desde recolección de inteligencia hasta servir como intermediario. Es así como el Vaticano jesuita utiliza a los judíos sionistas. Es decir, la CIA
y el Instituto Tavistock confabularon el proyecto de manipulación mental de masa para manejar a una generación nacida en la comodidad de la posguerra a través de la música, que oportunamente promocionaron y difundieron a través de los medios de comunicación antes mencionados. Esto, unido a la explosión de rebeldía contra las costumbres establecidas y contra la guerra del Vietnam, que dio origen al movimiento hippie, llevaron a Theo Adorno a erigirse en pieza fundamental del grupo musical más influyente y conocido de todos los tiempos, los Beatles. Y por otra parte, a la CIA y al Instituto Tavistock a infiltrarse en aquel movimiento hippie para envenenarlo desde dentro. A comienzos de la década de los años 60 del pasado siglo, surgió entre la juventud de los Estados Unidos el mayor movimiento contracultural de la historia. Eran los hijos de la posguerra, nacidos en un país inmerso en un galopante desarrollo económico que propiciaba la expansión de sus tentáculos por todo el mundo occidental, imponiendo no solo sus políticas imperialistas, sino su potencial armamentístico en países como Corea o Vietnam. Este potencial conformó una sociedad cimentada en valores como el éxito a través de la constancia, el trabajo, la obediencia, la rectitud y los valores patrios. En aquella sociedad rica y a la vez encorsetada nacieron los hijos de los combatientes de la Segunda Guerra Mundial y de posteriores conflictos, que al no sentirse identificados con los valores imperantes y con las injerencias bélicas de su país en el extranjero, causaron una ruptura generacional, tomando posturas irreverentes, rompedoras en lo estético y en las costumbres. Si bien el rechazo a la guerra del Vietnam era genuino, y el rechazo a los valores imperantes también, pues cabe preguntarse si tenía previsto el poder que habrían de lidiar con una generación tan rompedora y constataria. Casi a la par con este rechazo generacional nace el grupo musical más famoso de toda la historia, los Beatles, que en agosto de 1963, en su primera aparición importante por televisión en el London Palladium, la prensa informó que la policía hubo de contener a 1000 adolescentes histéricas chillando. Pero hoy día sabemos que la foto del periódico fue recortada y en realidad se veía solo 3 adolescentes gritando. Un reportero allí presente declaró más tarde que no hubo disturbios de adolescentes frenéticas porque allí solo habían apenas 8 niñas. Similar estrategia se dio un año después para fabricar la Beatlemanía en los Estados Unidos, cuando autobuses llenos de niñas de una escuela del Bronx fueron pagados para montar escenas de histeria a la llegada de los Beatles a la terminal del aeropuerto JFK para ser presentados en el famoso programa de Ed Sullivan. Audience for the next 2 Sundays. Next Sunday from Deauville Hotel in the Miami Beach show starring Hollywood's exciting Mitzi Gaynor. But ladies and gentlemen, el Instituto Tavistock. Frases preparadas por Tavistock se introdujeron en América junto con los Beatles. Palabras tales como rock en relación a los sonidos musicales, adolescente, cool, música pop, eran un léxico de palabras de códigos disfrazados que significa la aceptación de las drogas, y llegaron acompañadas de los Beatles donde quiera que iban, para ser descubiertas por los adolescentes. Por ejemplo, la palabra adolescente nunca fue utilizada hasta justo antes de que los Beatles llegaran a escena. Todo cortesía del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. En una fecha muy significativa para nuestros amigos los jesuitas, un 15 de agosto, esta vez del año 1965, los Beatles tocan ante 60.000 fans en el Shea Stadium de Nueva York, un acontecimiento considerado como el inicio del rock de estadio. Tan pronto como los Beatles aparecieron en la escena estadounidense, lo hizo también la generación Beat, grupo de escritores judíos como el pedófilo Allen Ginsberg o Jack Kerouac, William Burroughs o Alan Watts, usando palabras de activación diseñadas para separar y fragmentar la sociedad. Los medios de comunicación centran su atención en vocablos acuñados por Tavistock, que surgieron aparentemente de la nada, como beatniks, hippies, niños de las flores. Se convirtieron en
parte del vocabulario de Estados Unidos y se hizo popular como marginal el uso de pantalones vaqueros sucios y el pelo largo. A la par que los Beatles conquistaban Norteamérica, miles de jóvenes se daban cita en la costa oeste, y el barrio de Haight-Ashbury, en San Francisco, a la llamada de grupos desconocidos por entonces como Jefferson Airplane y Grateful Dead, se convirtió en la meca de la contracultura. Fue allí donde Tavistock y la CIA, a través de la denominada Operación Caos, plantaron la semilla venenosa del LSD. No solo porque el grupo Grateful Dead tenía como director a la sombra a Alan Trist, un ingeniero social del Instituto Tavistock, hijo de Eric Trist, uno de los miembros fundadores de Tavistock, sino que además se dieron cita en aquel barrio sujetos como Timothy Leary, un ex estudiante jesuita reclutado por la CIA en Harvard, mundialmente conocido más tarde como el gurú de las drogas, y referentes de la generación Beat como los escritores Allen Ginsberg y Alan Watts, todos del MI6 británico y de la CIA. Tanto Jefferson Airplane como Grateful Dead se convirtieron en ese instante en apologistas del consumo del LSD junto a Timothy Leary, que 2 años después fundaría la Liga para el Descubrimiento Espiritual, una religión que declaraba el LSD como un santo sacramento y que fue catalogado por Nixon como el tipo más peligroso de todos los Estados Unidos, y que tras una vida muy azarosa acabó muriendo de cáncer. Otro hecho insólito y poco conocido tuvo lugar en esos años en un lugar llamado Lauren Canyon, en concreto en Sunset Strip, calle de las Tentaciones, donde se dieron una serie de casualidades y coincidencias que vistas a través del paso de los años resultan demasiado sospechosas. Pero esto merece un capítulo aparte que pido que no dejen de ver porque aclara muchos aspectos de toda esta década. Aquella generación de jóvenes de Estados Unidos fue sometida a una revolución sin ser conscientes de ello, mientras que la generación de más edad se sentía impotente, incapaz de identificar el origen de la crisis y de reaccionar ante las drogas de todo tipo, marihuana y más tarde ácido lisérgico, el LSD, siempre tan convenientemente preparadas por ellos por la compañía farmacéutica suiza Sandoz, financiados a través del banco SC Warburg, tras el descubrimiento de uno de sus químicos, el supuesto MK Ultra de Tavistock, Albert Hofmann. La droga fue llevada a América por el filósofo Aldous Huxley, supuesto miembro del MI6 y autor de Un Mundo Feliz, distribuyéndose muy rápido en paquetes de tamaño muestra, entregado de forma gratuita y oportuna en los campus universitarios de todo Estados Unidos y en los conciertos de rock. Parece ser que los 4 Beatles se mostraron reticentes a hacer apología del LSD, pero poco a poco fueron cediendo, y prueba evidente es la canción Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, de su álbum de 1967 Sgt. Pepper's, donde aparece también Aleister Crowley, en la famosa portada. Y más tarde también con la canción Come Together, escrita supuestamente por Lennon para la campaña que el gurú de las drogas Timothy Leary estaba llevando a cabo para presentar su candidatura como gobernador de California. Si bien los Beatles eran los niños buenos, faltaba el antagónico. Los malos malotes fueron los Rolling Stones, patrocinados por un miembro de la Orden de los Caballeros de Malta llamado Prince Rupert Lowenstein, que patrocinó Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo, en 1968. Este príncipe era también un miembro de la muy poderosa Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. Ya sabemos que la Orden de Malta es el brazo militar del Vaticano. Los Rolling eran expertos en crear y repetir riff, es decir, una frase musical que entra en bucle una y otra vez, como en Satisfaction. En Jumping Jack Flags, etc. Estos riffs de repetición disparan la mente y hacen que un sujeto sea repetitivo a cualquier submensaje que deseen transferir en la mente del oyente. Todo este movimiento cultural ganó mucho impulso entre 1965 y 1967, y su estallido
tuvo lugar el 14 de enero de 1967 en un evento llamado The Human Being, en respuesta a la ilegalización del LSD por parte de las autoridades de California. Acontecimientos donde también estuvieron presentes Timothy Leary, Allen Ginsberg, los Jefferson Airplane, los Grateful Dead, entre otros. Leary habló ante 30.000 hippies en aquel enero, que sería el preludio del denominado Verano del Amor de San Francisco. En el verano del 68, una multitudinaria peregrinación de jóvenes de todos los rincones de Estados Unidos emprendió el camino hacia el emblemático Haight-Ashbury, acabando al final por colapsar el barrio y convirtiéndolo en foco de delincuencia y caos debido a la escasez de recursos de muchos de ellos, lo cual supuso el fin de aquel lugar icónico del movimiento contracultural hippie. Allí se dio cita aquel año también el Beatle George Harrison, que ya coqueteaba con el lado espiritual y los gurús orientales. Pero el culmen de todo aquel movimiento tuvo lugar el 15 de agosto de 1969, como decíamos, día emblemático y recurrente de los jesuitas, en el mayor concierto de todos los tiempos, el Woodstock Music and Air Fair, al aire libre, que fue calificado por la revista Time, no por casualidad, como un festival de acuario y como el espectáculo más grande de la historia. Artie Kornfeld, director de Capitol Records, propiedad de EMI, fue quien organizó Woodstock, y la financiación la aportó John Roberts, heredero de un imperio farmacéutico. En Woodstock, escribe el periodista Donald Faul, casi 500.000 de jóvenes se reunieron hasta los topes de drogas psicodélicas y se les mantuvo despiertos durante 3 días consecutivos. Todo con la plena complicidad del FBI y de altos cargos del gobierno. La seguridad del concierto la aportó una comuna hippie conocida como la Hog Farm, la granja de cerdos, entrenada en la distribución masiva del LSD. Esta comuna estaba dirigida por un tal Wavy Graver, que junto a Ken Casey, autor de Alguien voló sobre el nido del cucú, película que reflejaba sus experiencias como voluntario en experimentos médicos sobre los efectos del LSD, participó en la operación MKUltra. Los organizadores del concierto sabían perfectamente que Hog Farm estaba metido en tráfico de drogas. John Roberts escribe: lo único que cobraron fue el transporte y del festival. Una fuerza de seguridad que tenía la misma pinta, hablaba igual que el público entre el que se movía, sería a la vez muy creíble y altamente efectiva. Y lo más importante, sabían de drogas, distinguían el buen ácido del malo, los buenos viajes de los malos, la medicina del veneno, etc. La famosa comuna hippie secreta Hog Farm no era otra cosa que un grupo psicodélico de la costa oeste llamado Merry Pranksters, que distribuyeron LSD en el festival y estaban dirigidos por el propio Ken Casey y controlados por agentes de la operación MKUltra de la CIA. Debido a las lluvias torrenciales se vieron obligados a caminar con barro hasta las rodillas. No había refugio y no había forma de salir de allí porque, por ejemplo, los coches estaban aparcados a más de 13 kilómetros. El 17 de agosto, el New York Times informaba que esta noche un portavoz del festival avisó desde el escenario que estaba circulando ácido defectuoso, LSD defectuoso. Dijo: no estáis tomando veneno, el ácido no es venenoso, solo sucede que está mal manufacturado. No os vais a morir. Así que si creéis que habéis tomado veneno, no es cierto. Pero si os preocupa este tema, tomad solo media tableta. Ese consejo, ofrecido a casi 500.000 de jóvenes, de que tomasen solo media tableta, lo ofreció sobre el escenario nada menos que el agente del MKUltra, Wavy Gravy. Ríos de tinta han corrido y muchos rumores en torno a los 4 de Liverpool. Uno de estos rumores, con bastante fundamento, afirma que Paul McCartney murió en accidente de tráfico en 1966 y que fue sustituido por el bajista canadiense William Campbell.
Otra versión dice que Paul McCartney y Brian Epstein fueron secuestrados y asesinados en el otoño del 66 en Francia. Paul fue sustituido por un artista llamado Phil Acril y Brian Epstein fue reemplazado no por uno sino por dos dobles. Los restantes Beatles fueron amenazados para no revelar la sustitución de Paul, creado por cirujanos plásticos que trabajaban para la inteligencia británica. También se ha publicado un documental llamado El último testamento de George Harrison, donde tras haber salido vivo del atentado que sufrió en su casa, presuntamente manda unas cintas anónimas contando su versión y contando también que 8 días antes de que el MK Ultra Jackman asesinara a John Lennon, este le había comunicado que estaba dispuesto a decir la verdad sobre la muerte de Paul. Este supuesto testamento de George Harrison hace visible que tras la muerte de McCartney, los tres fueron dejando pruebas y rastros camuflados en mensajes subliminales de todo lo ocurrido en todos los discos posteriores. Si bien el grupo estaba dividido, lo cierto es que tras publicarse Abbey Road, muere Theodor Adorno, pocos meses después. Y algunos piensan que es la causa de la disolución del grupo en 1970, al quedarse sin el autor de sus canciones. Al parecer, Adorno filtraba sus composiciones a través del falso Paul, o Fall, como lo bautizó Lennon, que apenas sabía leer una nota musical. Las sospechas crecen cuando Michael Jackson compró el catálogo de las canciones de los Beatles y los derechos de autor pertenecían a Theo Adorno, que era el dueño de la mayoría de la música y letra del grupo. A finales de la década, el presidente Nixon lanza la operación COINTELPRO para socavar los levantamientos populares que se extendieron por todo Estados Unidos durante los años 60. El genuino, si alguna vez lo fue, movimiento hippie era entonces una caricatura de sí mismo, envenenada por el LSD, a la par que esos iconos musicales fallecían en circunstancias un tanto turbias en ocasiones, como es el caso de Brian Jones, el batería de los Rolling Stones, de Janis Joplin, del guitarrista Jimi Hendrix o del vocalista de los Doors, Jim Morrison. Timothy Leary dejó de pronunciar discursos y Estados Unidos, tras su vergonzosa derrota en Vietnam, entró en la deprimente década de los 70 con políticas conservadoras de Nixon y Ford y la deriva neoliberal que empezaba a vislumbrarse por entonces y años después con Reagan y Thatcher. Las posteriores décadas de los 70 y 80 fueron también un estallido de creatividad y de nuevos estilos musicales, fruto de toda la anterior década, pero más controlados por la industria y el marketing. Y a pesar de tanta basura y mediocridad que sin duda hubo, y en homenaje a grandes virtuosos instrumentistas y compositores de inolvidables temas, y aunque pueda parecer una incongruencia por mi parte, tal como exclamó Bruce Willis al regresar del futuro y subirse al vehículo de la chica que sintonizaba un clásico del rock en la película 12 monos, me encanta esta música. David McGowan fue un investigador criminal que en 2007 enfocó su mirada hacia Laurel Canyon. ¿Y por qué tantas estrellas del rock de la época se hicieron famosas al mismo tiempo en todo el mundo desde este pequeño cañón? Su libro, Escenas extrañas en Laurel Canyon, es una lectura obligada. McGowan fue suicidado y su familia sigue reclamando justicia por escribir este libro y otros materiales sobre la verdad en torno al asesinato de Lincoln y de los hoax de la NASA. Del contenido de su investigación veamos algunos aspectos. Dice McGowan: es la primera semana de agosto de 1964 y los buques de guerra de Estados Unidos, bajo el mando del almirante de la Marina de Guerra, George Stephen Morrison, supuestamente han sido atacados mientras patrullaban en el Golfo de Tonkin, en Vietnam. Este evento, posteriormente conocido como el Incidente del Golfo de Tonkin, dará lugar a la aprobación inmediata por parte del Congreso de Estados Unidos de la resolución del Golfo de Tonkin,
obviamente preelaborado, lo que a su vez conduciría rápidamente a la inmersión profunda de América en la sangrienta pesadilla de Vietnam. Antes de que se haya terminado, más de 50.000 cuerpos norteamericanos, junto con literalmente millones de cuerpos del sudeste asiático, murieron en los campos de batalla de Vietnam, Laos y Camboya. Uno de los primeros en aparecer en la escena de Laurel Canyon, en la calle Sunset Strip o calle de las Tentaciones, es Jim Morrison, el cantante y líder de los Doors. Jim se convertirá rápidamente en una de las figuras más icónicas, polémicas, aclamadas por la crítica e influyentes para establecer su residencia en la calle de las Tentaciones. Curiosamente, sin embargo, el autoproclamado Rey Lagarto tiene otra fama, aunque ninguno de sus numerosos cronistas lo verán de mucha importancia para su carrera y en torno a su posible muerte prematura. Jim era hijo del citado almirante George Stephen Morrison. Y así es que, incluso mientras el padre está conspirando activamente para fabricar un incidente que se utilizará para acelerar masivamente una guerra ilegal, el hijo se está posicionando para convertirse en un icono de la multitud hippie antiguerra. No hay nada raro en eso, supongo. Es, ya saben, un pequeño mundo y todo eso. Quien constituye la otra mitad de la primera familia de la calle de las Tentaciones en Laurel Canyon es la esposa de Frank Zappa, Gail Zappa, conocido anteriormente como Adelaide Slotman. Gail proviene de una larga familia de oficiales de carrera de la Armada, incluido su padre, que pasó su vida trabajando en la investigación de armas nucleares clasificadas para la Marina de los Estados Unidos. Gail dijo una vez que había trabajado como secretaria de la Oficina de Investigación y Desarrollo Naval. Y también una vez dijo a un entrevistador que había oído voces toda su vida. Teniendo en cuenta que Zappa fue, según numerosos relatos, un fenómeno de control de la guerra, rígidamente autoritario, quizás no es sorprendente que no se sintiera simpatizante del movimiento juvenil que ayudó a nutrir. Y seguramente su papá también tenía poca consideración por la cultura juvenil de los años 60, dado que Francis Zappa era un especialista en guerra química asignado al arsenal Eastwood. Este arsenal es, por supuesto, el hogar de mucho tiempo del programa de guerra química de Estados Unidos, así como una instalación frecuentemente citada como profundamente enredada en las operaciones MK-Ultra. Curiosamente, Frank Zappa literalmente creció en el arsenal Eastwood, después de haber vivido los primeros 7 años de su vida en viviendas militares en los terrenos de la instalación. La familia más tarde se trasladó a Lancaster, en California, cerca de la base de la Fuerza Aérea Edwards, donde Francis Zappa continuó ocupándose él mismo con hacer trabajo clasificado para el complejo militar y de inteligencia. Su hijo, mientras tanto, se preparó para convertirse en un icono de la multitud de la paz y el amor. Una vez más, nada inusual en esto, supongo. Papá John Phillips, más que probable que cualquiera de los otros residentes ilustres de la calle de las Tentaciones, jugará un papel importante en la difusión de la juventud contracultural que emerge a través de Estados Unidos. Su contribución será doble. En primer lugar, va a coorganizar, junto con el asociado de Charles Mason, Terry Melcher, el famoso Festival Pop de Monterrey, el cual, a través de una exposición mediática sin precedentes, dará a la sociedad estadounidense su primer vistazo real a la música y a la moda del naciente movimiento hippie. En segundo lugar, la pluma de Phillips escribió una canción insípida conocida como San Francisco, asegúrate de llevar flores en el pelo, que se elevará rápidamente a la cima de las listas. Junto con el Festival Pop de Monterrey, la canción será fundamental para atraer a los marginados, que eran grupos de menores de edad que viajaban por todo Estados Unidos hacia San Francisco para crear el fenómeno de Haight-Ashbury y el famoso verano del amor de 1967 que ya tratamos en la entrega anterior. Antes de llegar a Laurel Canyon y abrir las puertas de su casa a los famosos y a infames como Charles Mason, cuya familia también pasó tiempo en la Log Cabin y en Laurel Canyon en casa de Mama Cass Elliot, John Edmund Andrew Phillips era sorprendentemente
otro niño del complejo militar y de inteligencia. El hijo de un capitán de la Marina de los Estados Unidos, Claude Andrew Phillips, y de una madre que afirmó tener poderes psíquicos. John asistió a una serie de escuelas de preparación militar de élite en el área de Washington, D.C. De todos modos, vamos a pasar a otra de las estrellas más tempranas y más brillantes de Laurel Canyon, el señor Stephen Steele. Steele tendrá la particularidad de ser un miembro fundador de dos de las más aclamadas y queridas bandas de Laurel Canyon, Buffalo Springfield y, huelga decir, Crosby, Steele y Nash. Además, Steele escribirá tal vez el primero y sin duda uno de los himnos más perdurables de la generación de los años 60, For What Is War. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man. Antes de su llegada a Laurel Canyon, Stephen Steele era el producto de otra familia de militares de carrera. Criado en parte en Texas, el joven Steele pasó grandes franjas de su niñez en El Salvador, Costa Rica, Panamá y varias otras partes de América Central junto a su padre, que estaba, podemos estar bastante seguros, ayudando a difundir democracia a las masas, de ese modo tan cariñosamente estadounidense. Al igual que con el resto de nuestro grupo de personajes, Steele fue educado principalmente en las escuelas de las bases militares y en las academias militares de la élite. Entre sus contemporáneos en Laurel Canyon fue ampliamente visto como una personalidad abrasiva y autoritaria. Hay, sin embargo, un aspecto más curioso en la historia de Stephen Steele. Este más tarde contará a cualquiera que se siente a escucharle que había servido algún tiempo para el tío Sam en la selva de Vietnam. Estos relatos serán universalmente desechados por los cronistas de la época como nada más que delirios inducidos por las drogas. Tal cosa no podría ser verdad, ya que Steele llegó a la escena de Laurel Canyon en el mismo momento en que las primeras tropas uniformadas comenzaron a salir y se mantuvo a la vista del público a partir de entonces. Y por supuesto, será muy cierto que Steele no podría haber servido con tropas de tierra uniformadas en Vietnam, pero lo que será ignorado es el hecho innegable de que los Estados Unidos tenían miles de asesores, es decir, CIA y operaciones de fuerzas especiales operando en el país durante muchos años antes de la llegada de las primeras tropas terrestres. Lo que también será ignorado es que, dado su trasfondo, su edad y la cronología de los acontecimientos, Stephen Steele no solo podría haber visto la acción en Vietnam, sino que parecía haber sido un candidato principal para tal asignación. Después de lo cual, por supuesto, él podría convertirse rápidamente en un icono de la generación de la paz. Otro de estos iconos, y uno de los residentes más llamativos de Laurel Canyon, es un hombre joven con el nombre de David Crosby, miembro fundador de la seminal banda de la calle Crosby, Steele y Nash. Crosby es, como era de esperar, el hijo de un oficial de inteligencia militar en la Segunda Guerra Mundial, el mayor Floyd Crosby Delafield. Como otros en esta historia, Floyd Crosby pasó gran parte de su tiempo de postservicio viajando por el mundo. Esos viajes lo llevaron a lugares como Haití, donde realizó una visita en 1927, cuando el país acababa de pasar a estar casualmente, por supuesto, bajo la ocupación militar por parte de los marines de los Estados Unidos. Uno de los marines era un chico que conocimos anteriormente con el nombre de Capitán Claude Andrew Phillips. Pero David Crosby es mucho más que el hijo del mayor Floyd. David Van Cortlandt Crosby es un descendiente de los Van Cortlandt, de los Van Schuller y de los Van Rensselaer. En los últimos siglos. Baste decir que el árbol de la familia de Crosby incluye una gama vertiginosa de senadores, congresistas, asambleístas, gobernadores, alcaldes, jueces, generales revolucionarios y de la guerra civil, firmantes de la Declaración de Independencia y miembros del Congreso Continental. También incluye a unos cuantos masones de alto rango. Otra estrella que brilla en la escena de Laurel Canyon, solo unos pocos años más tarde, será el cantautor Jackson Browne, quien es, cómo no,
el producto de una familia de militares de carrera. El padre de Brown fue asignado a la, entre comillas, reconstrucción del trabajo de la posguerra en Alemania, lo que significa que es muy probable que se encontrara trabajando para la OSS, la precursora de la CIA. La participación estadounidense en la reconstrucción de posguerra en Alemania consistió en gran medida en mantener la mayor cantidad de infraestructuras nazis como fuera posible, mientras protege a los criminales de guerra desde la captura y el procesamiento. En ese contexto, Jackson Brown nació en un hospital militar de Heidelberg, en Alemania. En este caso vamos a hablar, en lugar de un individuo, acerca de 3 vocalistas de Laurel Canyon, que se elevarán a la altura vertiginosa de la fama y la fortuna. Son Jerry Beckley, Dan Peek y Dewey Bunnell. Individualmente estos 3 nombres son probablemente desconocidos, pero en su conjunto, ya que fueron la banda América, los 3 marcarán grandes éxitos en los años 70 con canciones como Ventura Highway o Un caballo sin nombre. Del Mago de Oz con la canción Tin Man. Yo supongo que probablemente no necesito añadir aquí que los 3 muchachos eran producto de la comunidad militar y de inteligencia. El padre de Beckley era el comandante de la extinta base de West Ruislip, cerca de Londres, una instalación profundamente inmersa en operaciones de inteligencia. Los padres de Bunnell y Peek eran ambos oficiales de carrera de la Fuerza Aérea que sirvieron bajo el mando del papá de Beckley, en West Ruislip, que es donde se encontraron por primera vez los 3 chicos. Podríamos también discutir sobre Mike Nesmith de los Monkees o de Cory Wells del grupo Three Dog Night, 2 bandas más de enorme éxito de Laurel Canyon, que ambos llegaron no mucho después de servir en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Nesmith también heredó una fortuna familiar estimada en $25 millones. Graham Parsons, otro que sustituiría brevemente a David Crosby en los Bears, antes de estar al frente de los Flying Burrito Brothers, era el hijo de Cecil Mayo Ingram, conocido como Doc Connors II, un oficial militar decorado y piloto de bombarderos que al parecer voló más de 50 misiones de combate. Parsons fue también un heredero por parte de su madre de la formidable fortuna de la familia Snively. Se dice que es la familia más rica en el exclusivo enclave de Winter Haven, en Florida. La familia Snively era el orgulloso propietario de Snively Growers Inc., que al parecer poseía tanto como 1/3 de todas las plantaciones de cítricos en el estado de Florida. Y así sucesivamente, uno se desplaza por la lista de superestrellas de Laurel Canyon. Lo que uno encuentra muy a menudo son los hijos e hijas del complejo militar y de inteligencia, y los hijos e hijas de la extrema riqueza y del privilegio, y muchas veces, coincidente, encontrarán ambos. También puede encontrarse con algunos expacientes mentales, como James Taylor, You just call out my name, and you know. que pasó tiempo en 2 instituciones mentales diferentes en Massachusetts antes de llegar a la escena de la calle de las tentaciones. O Larry Fisher, que se institucionalizó en varias ocasiones durante sus años de adolescencia. Una de estas por atacar a su madre con un cuchillo. Por último, es posible encontrar la descendencia de una figura de la delincuencia organizada, como Warren Zevon, el hijo de William Stampy Zevon, un teniente de la infame L.A. Crime, Lord Mikey Cohen. También eran asiduos a la calle de las tentaciones en Laurel Canyon el fundador del grupo Eagles, Glenn Frey, el gran guitarrista Eric Clapton, el gran Neil Young, la cantante Joni Mitchell, Linda Ronstadt, el guitarrista Jimi Hendrix, quien ocupó brevemente una mansión en Laurel Canyon después de mudarse a Los Ángeles en el año 68, Alan Búho Ciego Wilson, cantante, compositor y guitarrista de la banda de blues rock de Laurel Canyon, Kenneth Heath, Graham Parsons, miembro de los Bears y de los Flying Burrito Brothers, la gran Janis Joplin, que fue hallada muerta a 1 milla al este de la desembocadura de Laurel Canyon, donde visitaba
donde era visitante asidua. Precisamente de muertes extrañas relacionadas con Laurel Canyon trataremos en la próxima entrega, donde el autor de este libro, David McCowan, relaciona incluso al famosísimo asesinato de Sharon Tate de manos de Charlie Mason. Lo relaciona también con Laurel Canyon. Es decir, todas estas personas se reunieron casi de manera simultánea a lo largo de los estrechos y sinuosos caminos de aquel lugar recóndito llamado Laurel Canyon. Y desde allí fueron precursores del rock más suave y enraizado con el folk norteamericano, que por entonces había enchufado una guitarra eléctrica, Bob Dylan. Ellos vinieron de todo el país, aunque el área de Washington D.C. estaba visiblemente sobrerepresentada, así como Canadá e Inglaterra. Llegaron aunque en ese momento no había industria musical en Los Ángeles. Ellos vinieron aunque por entonces no había escena de música en vivo para actuar. Llegaron aunque retrospectivamente no había una razón lógica para que lo hicieran. Como si de un oscuro y premeditado ritual se tratara, tanto la sombra de la muerte como los servicios de inteligencia merodeaban por Laurel Canyon, a la par que el movimiento hippie y la música rock iban desacreditándose y ensuciando aún más su imagen ante el resto de la población, recibiendo puñaladas mortales, como por ejemplo al relacionarse la imagen y el perfil del asesino Charles Manson con este movimiento contracultural. Sharon Tate, la víctima del brutal asesinato de Manson, que conmocionó al mundo, era muy conocida en Laurel Canyon, donde frecuentaba hogares de amigos como John Phillips, Cass Elliot y Abby Folger. Denny Doherty, el otro papá del grupo de Mamas and the Papas, ha afirmado que él y John Phillips fueron invitados a la casa de Sky Drive en la noche de los asesinatos, pero por suerte nunca lo hicieron. Del mismo modo, Chuck Negron, del grupo Three Dog Night, un visitante regular de la Casa de la Muerte, Wonderland, había establecido una compra de drogas en la noche de ese asesinato en masa, pero se quedó dormido y nunca lo superó. Junto con las víctimas, los presuntos asesinos también vivían y o formaban parte de la escena de Laurel Canyon. Bobby Cupido Beausoleil, por ejemplo, vivió en un apartamento de Laurel Canyon durante los primeros meses del año 1969. Charles Tex Watson, que supuestamente lideró el escuadrón de la muerte responsable de la carnicería en Sky Drive, vivió un tiempo en una casa en, ¿adivina dónde? En la calle de las Tentaciones. Durante el periodo de 10 años, en el cual muchas muertes hubo en Laurel Canyon, muchas otras personas conectadas a aquel lugar también murieron, a menudo bajo circunstancias muy cuestionables. La lista incluye todos los nombres siguientes. Kristen Hinton, quien murió en una colisión frontal en 1969. En ese momento, Hinton era novia de David Crosby. Ella era también la hija de un oficial del ejército destinado en la base militar Presidio de San Francisco. Otra de las novias de Crosby de esa misma época era Shirley Roecker, que creció también en una base militar, en la base de la Fuerza Aérea de Hamilton, en el condado de Marin. Alan Búho Ciego Wilson, cantante, compositor y guitarrista de la banda de blues rock de Laurel Canyon, Canet Heat, fue encontrado muerto en su casa en 1970. Su muerte fue declarada como un suicidio. Wilson se había trasladado al cañón de Topanga después de que la casa de la banda en Laurel Canyon, junto a la casa de Johnny Mitchell y la casa de Graham Nash, se quemara. Búho Ciego tenía solo 27 años en el momento de su muerte. Poco más de una década después, el ex compañero de banda de Wilson, Bob Oso Hyde, quien una vez reconoció en una entrevista que había participado en los cañones
de Laurel Canyon con varios miembros de la familia Mason, murió de un ataque al corazón a la edad madura de 36 años. Hey Joe, where you going with that gun, Joe? Jimi Hendrix, quien al parecer ocupó brevemente la mansión al norte de la Log Cabin después de mudarse a Los Ángeles en 1968, murió en Londres bajo circunstancias seriamente cuestionables en septiembre de 1970. Aunque rara vez habló de ello, Jimi había cumplido un periodo en el ejército de los Estados Unidos, con la 101 División Aerotransportada en Fort Campbell. Sus registros oficiales indican que fue forzado al servicio por los tribunales y luego liberado después de un año cuando supuestamente resultó ser un soldado de muy bajo perfil. Uno se pregunta, sin embargo, por qué se le asignó a una división tan de élite si realmente fue un fracaso. Uno también se pregunta por qué no fue sometido a medidas disciplinarias en lugar de habérsele concedido un pase libre de su servicio ostensiblemente ordenado por la corte. En una ocasión, el mismo Jimi dijo a periodistas que le dieron una descarga médica después de romperse un tobillo durante un salto en paracaídas. Y un biógrafo ha afirmado que Jimi fingió ser gay para obtener una liberación temprana. En el momento de la muerte de Jimi, la primera persona llamada por su novia, Monica Denneman, que fue la última en ver a Hendrix vivo, fue Eric Burdon, del grupo The Animals. 2 años después, Burdon se había trasladado a Los Ángeles y se había hecho cargo de los deberes de los asuntos de Frank Zappa, después de que Zappa había desocupado a la Log Cabin y se había mudado a una casa de menos perfil en Laurel Canyon. Un año después de la muerte de Jimi, una prostituta menor de edad llamada Devon Wilson, que había estado con Hendrix el día anterior a su muerte, se arrojó del 8º piso del Chelsea Hotel de Nueva York. El 5 de marzo de 1973, un personaje sombrío llamado Michael Jeffrey, que había manejado tanto a Hendrix como a Burdon, murió en una colisión de un avión. Se sabía que Jeffrey se jactaba abiertamente de tener conexiones con el crimen organizado y de trabajar para la CIA. Después de la muerte de Hendrix, se descubrió que Jeffrey había estado canalizando la mayor parte de las ganancias brutas de Hendrix en cuentas offshore en las Bahamas, relacionadas con el tráfico internacional de drogas. Know that it would be untrue. Know that I would be a liar if I what to say to you. Jim Morrison, que por un tiempo vivió en una casa de Laurel Canyon, puede o no haber muerto en París en julio de 1971. Los acontecimientos de ese día siguen envueltos en misterio y rumores, y los detalles de la historia, tal como son, han cambiado a lo largo de los años. Lo que se sabe es que ese mismo día, el almirante George Stephen Morrison, su padre, pronunció el discurso principal en una ceremonia de desmantelamiento para el portaaviones US von Horn Richard, de donde 7 años antes había ayudado a coreografiar el incidente del Golfo de Tonkin que provocó las guerras en el sur de Asia. Pocos años después de la muerte de Jim, su esposa Pamela Curson también cayó muerta oficialmente de una sobredosis de heroína. Al igual que Hendrix, Morrison había sido un ávido estudiante del ocultismo, con un particular cariño por la obra de Aleister Crowley. También como Hendrix, Morrison tenía solo 27 años en el momento de su posible muerte. Brandon DeWitt, un buen amigo de David Crosby y de Graham Parsons, murió en un extraño accidente en Colorado en 1972, cuando su furgoneta se empotró bajo un camión. DeWitt tenía apenas 30 años en el momento de su muerte. Christine Fricka, ex institutriz de Zappa y antigua ama de llaves de la familia Zappa, murió en 1972 por una supuesta sobredosis de droga, aunque sus amigos sospecharon que hubo juego sucio. Como Miss Christine, esta chica había sido miembro de las GTO creadas por Zappa, una especie de acto musical compuesto en su totalidad por groupies más jóvenes.
También fue la inspiración para la canción Christine Tune, Devil in Disguise, de Graham Parsons, de los Flying Burrito Brothers. Christine, pues probablemente tenía 20 y tantos años cuando murió, aunque tal vez era mucho más joven. Danny Whiten, un guitarrista, vocalista, compositor de la banda de Neil Young, Crazy Horse, murió de una sobredosis en 1972. Según la leyenda del rock, Whiten había sido despedido por Neil Young ese mismo día, durante los ensayos en San Francisco. Young y Jack Nitzsche, el ex asistente de Phil Spector, le habían dado a Whiten $50 y le habían puesto en un avión de regreso a Los Ángeles. En pocas horas estaba muerto. Whiten tenía apenas 29 años. Bruce Berry, un roadie de Crosby, Stills, Nash & Young, murió de una sobredosis de heroína en junio de 1973. Berry acababa de volar a Maui para entregar un cargamento de cocaína a Stephen Stills y fue rápidamente enviado de vuelta a Los Ángeles por Crosby y por Nash. Berry era hermano de Jan Berry, del dúo Jan y Dean. Dean Torrance, decano de Jan y Dean, había participado en el falso secuestro de Frank Sinatra Jr., justo después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Clarence White, un guitarrista que había participado con los Bears, fue atropellado por un conductor ebrio en 1973. White había crecido cerca de Lancaster, no lejos de donde Frank Zappa pasó sus años de adolescencia. Al menos un miembro de la familia inmediata de White estaba empleado en la base de la Fuerza Aérea Air Force. El conductor que mató al joven Clarence, de solo 29 años de edad, al momento de su muerte, recibió apenas una condena de 1 año en suspenso y no prestó servicio alguno. Graham Parsons, componente de los Bears y de los Flying Burrito Brothers, presuntamente muerto por sobredosis en el Joshua Tree en 1973. Apenas 2 meses antes de su muerte, la casa de Parsons, en Topanga Canyon, se había quemado por completo. Después de su muerte, su cuerpo fue robado por el gerente de los burritos, Phil Kaufman, y luego llevado de vuelta a Joshua Tree y ritualmente quemado en el equinoccio de otoño. Kaufman había sido un amigo en prisión de Charles Mason, de donde fue liberado en marzo de 1968 y rápidamente se reunió con su viejo amigo, que había sido liberado 1 año antes. En el momento de su muerte, Graham Parsons, su familia ya había experimentado sus cuotas de muerte muy cuestionables. Había habido muchas muertes extrañas en esta familia. Mamá Cass Elliot, la madre tierra de Laurel Canyon, cuyo círculo de amigos incluía músicos, jóvenes estrellas de Hollywood, el hijo rico de un funcionario del Departamento de Estado, cantantes y compositores, distribuidores de drogas, y algunos personajes particularmente desagradables que el Departamento de Policía de Los Ángeles describió una vez como una especie de escuadrón de éxito. Murió en la casa londinense de Harry Nilsson en 1974. Nilsson había sido un amigo frecuente de John Lennon en Laurel Canyon y en Sunset Strip. 4 años más tarde, en la misma habitación del mismo apartamento de Londres, todavía propiedad de este cantante Harry Nilsson, Kate Moon, de los Who, también murió a los 32 años, en septiembre de 1978. Aunque los informes de prensa iniciales sostuvieron que Mama Cass había ahogado a muerte a un emparedado de jamón, la causa oficial de la muerte fue catalogada como insuficiencia cardíaca. Su verdadera causa de muerte probablemente podría ser prestada bajo saber dónde muchos de los cuerpos fueron enterrados. Según informes, Kate Moon murió por una sobredosis masiva de una droga usada para tratar la abstinencia del alcohol. Amy Gossage, la novia de Graham Nash en ese momento, fue asesinada en su casa de San Francisco en 1975. A los 20 años de edad en ese momento, la habían apuñalado casi 50 veces y fue golpeada hasta desfigurarla por completo. Tim Buckley, un cantante-compositor que había firmado con el sello discográfico de Frank Zappa y dirigido por Herb Cohen,
murió de una sobredosis en 1975. Buckley tenía solo 28 años en el momento de su muerte. Su hijo, Jeff Buckley, también músico consumado, logró permanecer en este mundo 2 años más que su papá. Él tenía 30 años cuando murió en un extraño incidente de ahogamiento. Phyllis Mayor Brown, esposa del cantante y compositor Jackson Brown, supuestamente por sobredosis de barbitúricos en 1976. Su muerte fue oficialmente un suicidio. Tenía apenas 30 años. Gary Hyman, músico, profesor de música y químico a tiempo parcial, fue brutalmente asesinado en su casa de Topanga Canyon en 1969. Fue condenado por su asesinato un tal Bobby Beausoleil, que había tocado la guitarra rítmica en una banda local conocida como Las Raíces de la Hierba. Para evitar la confusión con la banda más famosa que ya usaba ese nombre, la banda de Laurel Canyon cambió su nombre por Love. Janis Joplin, vocalista extraordinaria, fue hallada muerta de una sobredosis de heroína en octubre de 1970 en el Hotel Landmark, a 1 milla al este de la desembocadura del Laurel Canyon, que visitaba muy a menudo. Las indicaciones eran que ella había tomado, o se le había dado, un tiro caliente, muchas veces más fuerte que la heroína de calle estándar. Al igual que Morrison y Hendrix, Joplin murió a la edad de 27 años. Duane Allman y Berry Oakley, guitarrista principal y bajista de la banda Los Allman Brothers, murieron en accidentes de motocicletas similares, muy extraños, el 29 de octubre del 71 y el 11 de noviembre de 1972. Allman era el hijo de Wills Allman, un sargento del ejército estadounidense que había sido asesinado por otro soldado cerca de Norfolk, en Virginia, el hogar de la instalación naval más grande del mundo, en el año 1949. Duane fue asesinado cuando un camión giró frente a su motocicleta en una intersección e inexplicablemente se detuvo. Poco más de un año después, Oakley tuvo un accidente similar con un autobús, a solo 3 cuadras de donde Allman había muerto. Después del accidente, Berry se había sacudido el polvo y rechazado la atención médica, insistiendo en que estaba bien. 3 horas más tarde, lo llevaron al hospital, donde murió. Tanto Oakley como Allman tenían solo 24 años. Hay algunas otras muertes curiosas que podríamos agregar aquí también, aunque solo indirectamente se relacionaron con la escena de Laurel Canyon. Sin embargo, merecen una mención honorífica, especialmente las de Bobby Fuller y Phil Ochs. El primero porque es un extraordinario ejemplo de la labor ejemplar realizada por la policía de Los Ángeles, y el último porque solo puede contener una clave para entender el fenómeno de la calle de las tentaciones y la sombra alargada de los servicios de inteligencia. Bobby Fuller, cantante, compositor, guitarrista de Bobby Fuller 4, fue encontrado muerto en su automóvil en 1966, después de ser atraído lejos de su casa por una misteriosa llamada telefónica. Fuller es mejor conocido por escribir la canción de éxito I Fucked the Law, que acababa de llegar a las listas cuando supuestamente se suicidó a la edad de 23 años. La policía más tarde decidió que no era un suicidio, después de todo, sino más bien un accidente. No se molestaron en explicar cómo Fuller se había empapado accidentalmente con gasolina después de matarse accidentalmente. En el momento de su muerte, uno de los confidentes más cercanos de Fuller era una prostituta llamada Melody, que trabajaba en la discoteca de PG, donde Bobby jugaba con frecuencia. El club era propiedad conjunta de Eddie Nash, quien muchos años después orquestaría la masacre de Wonderland. The wind was a torrent of darkness. Phil Ochs, cantante folk y activista político, fue hallado colgado en la casa de su hermana en Far Rockaway, en Nueva York, en 1976. A lo largo de su vida,
Oates fue una de las estrellas de la música rock y folclórica más abiertamente política de los años 60. Phil, un activista regular de la lucha contra la guerra, los derechos civiles y las manifestaciones laborales, parecía ser en todo momento un inquebrantable izquierdista político. Todo eso cambió, sin embargo, y bastante dramáticamente, en los meses anteriores a su muerte. Comenzando el otoño de 1956, comenzó a asistir a la Academia Militar de Staunton, la misma institución que el futuro asesino en serie, líder de culto Gary Heidnik, asistiría solo un año después de que Oates se graduara. Después de graduarse, Phil se matriculó en Ohio State University, pero no antes, por extraño que parezca, de haberse hecho una pequeña cirugía plástica para alterar su apariencia. Hacer esto era bastante raro en el año 1958. A principios de 1962, apenas meses antes de su graduación programada, Oates comenzó a perseguir una carrera en la música. En 1966 había lanzado 3 álbumes. En el 67, bajo la dirección de su hermano Michael Oates, Phil se mudó a Los Ángeles. Michael había empezado a trabajar el año anterior como asistente de Barry James, quien mantuvo una casa de fiestas en Laurel Canyon. A principios de los años 70, con su carrera comenzando a desvanecerse, Phil Oates comenzó a viajar internacionalmente, generalmente acompañado de grandes cantidades de licores y píldoras. Esos viajes incluyeron una visita a Chile, no mucho antes del golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos que derrocó a Salvador Allende. Al principio del verano del 75, Phil Oates, como persona pública, cambió por completo. Utilizando el nombre de John Butler Train, se proclamó a sí mismo como un agente de la CIA y se presentó como un beligerante matón de la derecha. Le dijo a un entrevistador que en el primer día del verano del 75, Phil Oates, es decir, él mismo, fue asesinado en el hotel de Chelsea por John Train. Y dijo además, por el bien de las sociedades, público y secreto, él necesitaba ser librado. Ese asesinato simbólico, en el solsticio de verano, tuvo lugar en el mismo hotel que Devon Wilson había volado unos pocos años antes. Uno de los biógrafos de Oates escribiría más tarde que Phil, o John, realmente creía que era un miembro de la CIA. También en esos últimos meses de su vida, Oates comenzó a compilar listas curiosas con entradas que claramente eran referencia a la investigación de guerra biológica de los Estados Unidos, como toxina de marisco, Fort Dietrich, veneno de cobra, chantilly racetrack, dólares de plata hueco, etc. Y con esto creo que podemos pasar ahora por completo la lista de muertes de Laurel Canyon. No está completa, ya que solo hemos cubierto los años del 66 al 76. Algunos de esos nombres serán bastante familiares, mientras que otros serán significativamente menos. Ya fuera del ámbito de Laurel Canyon, hay otras muertes de músicos que no podemos olvidar, como por ejemplo la de el miembro fundador de los Rolling, Brian Jones. Después de una pelea con la banda fue encontrado muerto o apenas con vida en su piscina y posteriormente declarado muerto cuando los médicos llegaron. Hay mucha controversia en torno a su muerte. O la de Ronnie Van Zant. Del grupo de rock sureño estadounidense Lynyrd Skynyrd, debido a que el avión privado del grupo se quedó sin combustible en pleno vuelo, en la que también murieron otros miembros, y puso fin al éxito de la banda en un accidente muy extraño. Por supuesto, la muerte a tiros de John Lennon de manos de Mark David Chapman, un posible MK Ultra. O la de Kurt Cobain, del grupo Nirvana, de aparente suicidio en 1994, pero no hay ni huellas dactilares en la carta del suicidio, ni pluma, ni nada, como si el que la utilizó por última vez estuviera haciendo guantes o la limpiara. Por supuesto, la de Michael Jackson,
de aparente sobredosis en 2009, Michael Jackson estaba empezando a hablar un poco demasiado de los poderes fácticos, tanto en letras de sus canciones como en discursos que hizo en público, incluso señalándolo. O la del rapero Tupac, y por supuesto la de Bob Marley, cuando una cara blanca se presentó en donde se alojaba el grupo de Marley, afirmando ser un cámara, pero no llevaba cámara, del equipo de la película que estaba allí para el concierto. Curiosamente su nombre era Carl Colby, este cámara, que resultó ser el hijo del exdirector de la CIA, William Colby, quien supuestamente regaló a Marley las zapatillas Adidas con aquel alambre de cobre que supuestamente le ocasionó la metástasis y la muerte al rey del reggae. Cuatro décadas de dictadura franquista agonizaban a comienzos de la década de los 70, en una España que en la anterior década abrió sus puertas a la industria turística, que supuso además una apertura mental y un cambio de costumbre en aquella población de entonces que salía del oscurantismo franquista y de la Iglesia Católica. A la periferia de las grandes ciudades como Madrid arribaron desde los años 50 en adelante mucha gente proveniente del ámbito rural en busca de mejores condiciones de vida, huyendo de las duras condiciones en que les sumió la posguerra y la dictadura franquista. De aquellas emergentes barriadas populares que se formaron en las periferias, surgieron los hijos criados en un ambiente con ansias de libertad, que eligieron el arte, la música, la creatividad, para expresar una rebeldía condimentada con dosis de implicación social, caracterizados por ser potencialmente peligrosos para el nuevo régimen y por el rechazo al bajo nivel de elaboración de la Constitución del 78, donde el poder sostuvo el listón del derecho al voto en los 21 años para evitar el empuje de la consecuencia del gran boom de natalidad que supuso el desarrollo de la llegada del turismo. Gracias al sello Chapa y al inquieto Vicente Mariscal Romero, grupos de rock como Asfalto, Bloque, Mermelada, Ñu, Topo, Leño, entre otros, fueron acaparando la atención de aquella generación de jóvenes que en la segunda mitad de la década, mientras la CIA diseñaba junto a la oligarquía española el modelo de Estado más acorde a sus intereses, llenaban las plazas donde los conciertos de rock, etiquetados como urbanos, proliferaban sin apenas apoyo de las administraciones ni de los medios de comunicación. De repente, y a la par que la CIA y el Vaticano allanaban el camino de Felipe González al poder, algo inaudito estaba emergiendo en Madrid. Un minuto, solo un minuto. Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Hordas de jóvenes pijos, en su mayoría provenientes de familias y barrios de alto nivel adquisitivo de la capital, invadieron medios y locales con poses y estéticas transgresoras para conformar aquel movimiento de subcultura. Una movida supuestamente espontánea, asusada por el alcalde masón y antifranquista burgués Enrique Tierno Galván, y difundida a través del propio monopolio estatal de la televisión española y en la radio pública estatal, con programas como Tiempos Modernos en Radio Nacional de España, con Manolo Ferrera, La Edad de Oro en Televisión Española, con Paloma Chamorro, o La Bola de Cristal, con La Hortera Alaska,
se ocuparon de difundirlo. De repente España se inunda de canciones que, con la fórmula tavistocniana del machaqueo, inculcó en los jóvenes centenares de temas de dudosa calidad, salvo honrosas excepciones, que las hubo, vacíos de contenido social y llenos de letras y mensajes absurdos, bajo la clásica fórmula del amor-desamor. Artistas andróginos, apolíticos, narcisistas, asociales, antihéroes, travestidos, transexualizados, afeminados, absurdamente extravagantes, que vistos desde la perspectiva actual comprobamos muchos cadáveres por el camino debido a su adicción a las drogas y otros que han acabado como carne de psiquiátrico. Voy a ser mamá, voy a tener un bebé para... Al tiempo que el rock urbano languidecía, la heroína hizo acto de presencia en los mismos barrios obreros donde pocos años atrás los procesos de autodestrucción por las drogas duras y por las borracheras multitudinarias no se contemplaban. Según algún autor, unos 500.000 jóvenes fallecieron por entonces a causa de la invasión de las drogas duras. A la par, entre autogolpes de Estado para reforzar la imagen democrática de la monarquía y de hechos sospechosos como el síndrome de la colza, el elegido por el poder mundial para gobernar España emprendía el camino hacia la entrada en la Unión Europea en el año 1985 y hacia la inclusión en la Organización del Tratado Atlántico Norte en 1986, que consumó la traición al pueblo saharaui. Aquí hoy, 14 de noviembre de 1966, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. Y que comenzaba la privatización de empresas públicas, que junto a los escándalos de corrupción fueron la tónica de una década que acabó con una huelga general, donde solo voces de viejos antifranquistas seguían al frente, puesto que a la juventud se le arrebató esa innata rebeldía, sumiéndola en drogas y alcohol como elementos liberadores, o incluso maquillando aquella movida como antifranquista y revolucionaria, cuando en realidad aquella ideología hedonista carecía de cualquier carácter social o político, porque en realidad toda aquella ingeniería social manejada por la falsa izquierda estaba enfocada a paralizarles, para preparar la llegada del liberalismo y del consumo masivo que luego invadió el Estado español. La movida madrileña tuvo brotes en ciudades como Vigo, aunque su música y estética se extendieron por casi todo el Estado español, salvo en la muy jesuítica Euskadi, el País Vasco, donde una especie de válvula de escape permaneció abierta con el denominado rock radical vasco, grupos punk y rock con ciertas características a destacar, porque su mensaje era autodestructivo y carente de propuestas sociales constructivas, y que acabó con la vida de muchos de ellos sumidos en el mundo de las drogas. Aquellos grupos de la industrializada Euskadi optaron por la crítica pura y dura, sin tapujos, y temas míticos de formaciones como Cortatus, La Polla Record, Escorbuto, entre otros, parecen, a pesar de tantos años, compuestos hoy día, porque su denuncia sigue más vigente que nunca. Si la banda sonora del felipismo socialdemócrata la escribió la masonería, todo lo relacionado con la LGTB, la homosexualidad, la ideología de género, que emergía por entonces, las imágenes cinematográficas las financió el sionismo, a través sobre todo de los esperpénticos personajes del manchego Pedro Almodóvar. Aquel empleado de Telefónica cuyas películas al principio no gustaban a nadie, que cambió paletos de cine franquista por esperpentos infumables, supuestamente modernos, que poca relación guardaban con la realidad.
Pese a sus frustrados inicios, este manchego encontró el trampolín que necesitaba para alzarse a la fama. Cuando un conocido empresario del sector, el judío argentino Jacques Hatchwell, se fijó en Almodóvar, proporcionándole la oportuna productora que parió engendros como Kika, Átame o Tacones Lejanos, en las cuales se daban cita chaperos, travestis, violadores y todo aquello que Almodóvar considerara modernidad, o un tipo de mujer estupidizada que fue imitada gracias al poder del cine, que convierte en mito hasta lo más absurdo. Por aquellos años asomó por Madrid el icono de la cultura pop Andy Warhol, que asistió a una fiesta organizada por los mentores de aquella movida. No es casual que estas fiestas se organizaran en viviendas propiedad del tal Hatchwell y de otra familia multimillonaria sionista, conocida, entre otros asuntos, por el apoyo financiero al golpe franquista del 36, la familia March. Hay casos similares de ingeniería social a través de la música en otras grandes ciudades de habla hispana, pero en este caso la transición española, manejada desde lo político por agencias de inteligencia y desde lo social por sociedades discretas, obtuvo el resultado apetecido, puesto que la Constitución del 78 sigue vigente, pese al creciente rechazo. La monarquía acaba de renovarse, y aquel Felipe González, peón de la CIA y del Vaticano, logró subir a España al tren más neoliberal del sistema, gracias a su doble cara y gracias a experimentos sociales como el que acabo de relatar.